La historia que el narrador les contará hoy es la más catártica de las venganzas. Por 10ª vez, frente a todos nuestros parientes, mi suegra me había humillado llamándome inútil. En silencio le entregué los papeles del divorcio, y esa misma noche aparecí en el telediario de las 9, como la única heredera de un conglomerado multinacional valorado en miles de millones de euros. En ese instante, la familia de mi marido, que me había despreciado toda la vida, lo perdió todo. La historia comienza ahora. ¿Qué karma arrastra esta familia García para haber acogido a una nuera tan inútil como tú? La voz aguda y maliciosa de mi suegra, Carmen López, resonaba en el salón, arañando mis tímpanos como una sierra oxidada. La atmósfera de la reunión familiar, que debería haber sido festiva, se hizo añicos en un instante. Hoy celebrábamos el 60º cumpleaños de mi suegro, Manuel García. La casa estaba abarrotada de parientes de todo tipo, y entre la multitud se vislumbraba una mesa repleta de manjares, tan cargada que parecía a punto de ceder. En el ambiente se mezclaba el aroma del cordero asado con el murmullo de saludos hipócritas. Y yo, Sofía de la Torre, la nuera de la familia García, desempeñaba mi papel habitual, la persona más invisible y, a la vez, el blanco más fácil para el cotilleo y la frustración ajena. Era ya la 10ª vez. La 10ª vez que mi suegra, en un acto público frente a otros parientes, me definía con la palabra inútil. Las 9 veces anteriores, simplemente lo había soportado. La primera fue unos 3 meses después de la boda, por haber puesto demasiada sal en el guiso. Delante de una tía abuela que había venido de visita, me gritó que era una inútil incapaz de cocinar un plato decente. La segunda fue en nuestro primer aniversario. El motivo fue que le había comprado a mi marido, Javier, una corbata con el dinero que gané en un trabajo a tiempo parcial. Como no le compré la pulsera de oro que ella codiciaba, en plena cena familiar, lanzó los cubiertos y me espetó que era una inútil con malas intenciones que malgastaba el poco dinero que ganaba. La tercera, la cuarta y hasta la 10ª de hoy, las razones siempre fueron triviales. Hoy, simplemente porque se me resbaló la mano al colocar la sopera en la mesa y unas gotas de caldo salpicaron el mantel nuevo. Sí, lo admito. Quizás no se me resbaló la mano del todo. Es cierto que mis dedos temblaron sin control cuando escuché a mi suegra, por enésima vez, alardear ante los parientes de lo maravilloso que era su hijo, mientras a mí me menospreciaba diciendo que era esa que ni puede tener hijos ni tiene una familia decente que la respalde. Mamá, no es para tanto por unas gotas de caldo. Se limpia y ya está. Soltó mi marido, Javier, sin levantar la vista de su móvil, sentado junto a la cabecera de la mesa. Su atención, como siempre, parecía estar permanentemente fija en esa pantalla brillante, o quizás en alguna conversación subida de tono con alguna amiga. Yo lo había visto. Había visto el historial de conversaciones sospechosas que llenaban su teléfono. Cuando le pedía explicaciones, siempre reaccionaba con irritación. ¿Estás loca de celos? Deja de imaginarte cosas. No ganas un duro, y encima no haces más que desconfiar. Claro, para ti es fácil decirlo, estalló Carmen, como un petardo encendido. Su voz subió un tono más. Este es un mantel de seda que compré especialmente para hoy. Cuesta más de 600 euros. Y esta parásita me lo ha arruinado. Javier, mira a la mujer que trajiste a casa. ¿Ha hecho algo bien desde que pisó esta casa? La fábrica de tu padre pierde ventas cada año, y a ti tampoco te va mejor en la empresa. Todo es por culpa de esta desgraciada. Con esa cara de funeral que lleva siempre, ¿cómo va a traer la buena suerte? Una inútil que ni un hijo puede darnos. Todas las miradas se clavaron en mí. Miradas de compasión, de curiosidad, e incluso, como la de la tía segunda, que siempre se arrimaba al fuerte y pisoteaba al débil, una sonrisa burlona apenas disimulada. Sentí que la cara me ardía. No era por vergüenza. Era la ira, reprimida durante tanto tiempo, que estaba a punto de romper la última barrera de contención que yo misma había erigido. 3 años. Hacía 3 años que me había casado con un García. Durante esos 3 años me había encargado de las comidas y las tareas del hogar de esta gran familia como una asistenta sin sueldo. Mi suegra era exigente, mi suegro, indiferente, y mi marido, Javier, que antes de la boda me había cortejado con toda clase de promesas, reveló su verdadera naturaleza después de casarse, un hombre cobarde y egoísta que daba por sentada mi dedicación y que jamás, ni una sola vez, se puso de mi lado en los conflictos con su madre. Incluso cuando descubrí pruebas de su infidelidad, me echó la culpa a mí, diciendo que yo no era lo suficientemente cariñosa y atenta. ¿En qué demonios estaba pensando? Debí de estar completamente ciega, engañada por sus palabras melosas y el trasfondo de una familia que, a duras penas,
podía considerarse de clase media acomodada. Yo, Sofía de la Torre, también fui una vez la hija preciada de mis padres, criada como una joya. Tenía mis propios sueños y mi propio orgullo. Pero por este matrimonio, renuncié a una beca para estudiar en el extranjero y me distancié de los amigos que de verdad me querían. Incluso estuve a punto de romper lazos con la familia que me dio la vida y la fuerza. Sí, romper lazos. A excepción de Javier, nadie conocía mi verdadero origen familiar. Todos creían que era una huérfana sin padres ni respaldo alguno. Eso fue por mi obstinación, por querer demostrar que podía valerme por mí misma sin la ayuda de mi apellido después de una gran discusión familiar. Por eso oculté mi identidad y elegí una vida normal. La realidad es que la pequeña fábrica de los García no es más que un insignificante proveedor de una de las filiales de nuestro grupo empresarial. Esa fábrica en decadencia que dirige Manuel García sobrevive a duras penas gracias a los pequeños pedidos que nuestro conglomerado le deja caer como migajas. Guardé este secreto durante 3 años. Al principio pensé, si Javier me trata bien y me ama de verdad, todo este trasfondo superficial no importará. Pero la realidad me abofeteó sin piedad. No se lo merecían, no merecían saber mi verdadera identidad, ni merecían recibir la más mínima ayuda de mi familia. Inútil, seguía parloteando Carmen sin cesar. Sentía que su saliva estaba a punto de salpicarme la cara. Si no fuera porque mi Javier es un buenazo y te recogió, ahora mismo estarías buscando comida en la basura. Vives en nuestra casa, comes de nuestra comida y no aportas absolutamente nada. Si eso no es ser una inútil, ¿qué es? ¿A que sí, familia? Incluso buscó la aprobación de los demás parientes. Algunos bajaron la cabeza incómodos, otros fingieron beber o comer. Javier finalmente dejó el móvil y frunció el ceño. Parecía pensar que su madre se estaba pasando. Pero lo que salió de su boca fue: «Mamá, ya basta. Hay mucha gente delante». En su tono no había ni un ápice de intención de defenderme. Solo irritación por la vergüenza que estaba pasando. «Ya está. Se acabó». Esta 10ª vez que me llamaba inútil fue la gota que colmó el vaso, el golpe final que destrozó cualquier resquicio de afecto o ilusión que me quedaba sobre este matrimonio. Y al mismo tiempo, fue la llave que abrió el cofre cerrado a cal y canto en lo más profundo de mi ser, el que contenía mis verdaderas responsabilidades y mi misión. Respiré hondo. Sentí como la rabia que hervía en mi pecho se calmaba de repente. En su lugar, surgió una sensación fría como el hielo, una calma sin precedentes. Levanté la cabeza y miré fijamente a Carmen. En mi rostro se dibujó una sonrisa tan serena que resultaba inquietante. Al verla, los insultos de Carmen cesaron en seco. Parecía desconcertada. Probablemente, nunca imaginó que la nuera sumisa, que siempre aguantaba todo, pudiera mostrar una expresión así. Javier también notó que algo había cambiado en mí y me miró con extrañeza. Bajo las miradas de todos los parientes ya no discutí ni lloré. Tampoco me escondí en la cocina en silencio, como solía hacer. Simplemente, con lentitud y una calma absoluta, saqué un fajo de papeles de la vieja bolsa de lona que siempre llevaba conmigo. Los papeles no eran gruesos, pero las 3 palabras impresas en la portada tenían el peso de un ejército: acuerdo de divorcio. Caminé hacia la cabecera de la mesa y deslicé el acuerdo frente a Javier, con una fuerza suave pero firme. El papel, al tocar el cristal de la mesa, produjo un sonido seco y agudo. En el repentino silencio del salón, ese sonido retumbó de forma estridente. Javier García. Mi voz no era alta, pero fue perfectamente audible para todos los presentes. Era aterradoramente tranquila, sin el menor temblor, firma. Por un instante, el salón quedó en un silencio tan profundo que se podía oír la respiración. Todos estaban atónitos. Javier y Carmen también. Seguramente esperaban que yo aguantara como siempre, o que como mucho me encerrara en mi cuarto a llorar. El divorcio. Esa era una opción que nunca habían contemplado. ¿Cómo iba una inútil, una huérfana sin apoyo, a atreverse a mencionar el divorcio? ¿Cómo iba a sobrevivir si dejaba la casa de los García? Javier fue el primero en reaccionar. Levantó la cabeza de golpe, como si hubiera tocado algo al rojo vivo. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y una ira furiosa por sentirse humillado. «Sofía, ¿te has vuelto loca? Hoy es el cumpleaños de papá. ¿Qué espectáculo es este? Lárgate a tu cuarto ahora mismo». Carmen también recobró el juicio y, furiosa, me apuntó con el dedo en la cara. «Vaya, vaya, Sofía, ¿qué agallas te han salido? ¿Divorcio? ¿Tú? ¿Quién te crees que eres? Si sales de esta casa, te morirás de hambre en la calle y nadie te mirará».
Ignoré sus gritos y mantuve la mirada fija en el rostro de Javier, deformado por el asombro y la rabia. Hubo un tiempo en que me dejé engañar por esa cara, pensando que era un hombre en quien podía confiar mi vida entera. Ahora, al mirarlo, solo sentía lástima y desprecio. No es ningún espectáculo. Estoy perfectamente cuerda, dije con calma. Durante los últimos 3 años, creo que me he comportado de una manera que no avergonzara a la familia García, pero a partir de hoy, no pienso hacer nada que me avergüence a mí misma. Firma, acabemos esto por las buenas. Ni en tus sueños, gritó Carmen, abalanzándose para arrebatarme el acuerdo de divorcio e intentar romperlo sin siquiera leerlo. Si quieres el divorcio, lárgate con lo puesto. Ni se te ocurra pensar en llevarte un solo céntimo de esta casa. A una inútil como tú, lo que le corresponde es que la echen a la calle desnuda. Observé su histeria con una sonrisa aún más amplia. Le sugiero que lo lea atentamente antes de romperlo. Solo me llevaré la vieja maleta con la que llegué y algo de mi ropa personal. No necesito ni un céntimo de nada más. Hice una pausa. Recorrí con la vista a los parientes con sus distintas expresiones y finalmente fijé la mirada en el rostro de Carmen. Porque las cosas de la familia García me dan asco. Tú, Carmen, con el rostro enrojecido por la ira, levantó la mano para hacer trizas los papeles. Mamá, la detuvo Javier. Él era un poco más calculador que su madre. Le arrebató el acuerdo y empezó a leerlo rápidamente. Al ver que en la cláusula de reparto de bienes constaba que la esposa renuncia voluntariamente a todos sus derechos sobre el patrimonio conyugal, un atisbo de alivio cruzó su rostro, casi imperceptible. Pero ese sentimiento fue inmediatamente reemplazado por una furia mayor. Para él, mi actitud era un absoluto desprecio y una provocación hacia él y la familia García. Sofía, ¿a qué estás jugando?, dijo en voz baja, en un tono amenazador. ¿Crees que con esto eres alguien? Te lo digo muy claro. Si sales por esa puerta, te arrepentirás. Y mucho. Arrepentirme. Lo miré. Mi corazón estaba helado. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber salido antes de este lodazal. Si me arrepiento o no, ya no es asunto tuyo. Me di la vuelta, sin querer ver más las caras grotescas de madre e hijo. Me dirigí a la pequeña y estrecha habitación en la que había vivido los últimos 3 años. Desde que mi suegra me obligó a dormir separada hacía medio año por no poder tener hijos. Ese había sido mi único espacio. Mis pertenencias eran tan escasas que cabían en una sola maleta. Cuando salí de la habitación arrastrando esa vieja maleta, el ambiente en el salón seguía congelado. Los parientes se miraban unos a otros, pero nadie se atrevía a hablar. Javier, con el rostro endurecido, apretaba el bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. A su lado, Carmen rechinaba los dientes y maldecía. Ingrata, que te caiga una maldición. Me detuve en la puerta, pero no me giré. Javier, cuando lo hayas firmado, avísame. O si prefieres, envíalo directamente al juzgado. Tras decir esto, sin la menor vacilación, abrí la pesada puerta de entrada, símbolo de mi vida de humillación durante los últimos 3 años, y salí al exterior. El viento de la tarde, con el frescor de principios de otoño, me acarició el rostro. Respiré hondo. Sentí como si una enorme piedra que me había oprimido el pecho durante 3 años por fin hubiera sido retirada. Detrás de mí, oía los gritos histéricos de Carmen y el sonido de Javier lanzando algo contra el suelo, pero ya no tenían nada que ver conmigo. Saqué el viejo móvil donde solo tenía guardado el número de mi mejor amiga, lo encendí y marqué un número que no había usado en 3 años, pero que estaba grabado a fuego en mi memoria. La llamada se conectó casi al instante. Al otro lado de la línea, escuché la voz de un anciano, contenida pero mezclada con emoción y casi lágrimas. Señorita, señor Morales, mi voz era tranquila, pero cargada de una determinación inquebrantable. Venga a recogerme, por favor, y contacte con todo el Consejo de Administración y los directivos clave del grupo. Convoque una videoconferencia de emergencia para esta noche a las 9, hora de Madrid. Sí, señorita, el presidente la ha estado esperando todo este tiempo. Colgué y miré el cielo nocturno de la ciudad, resplandeciente de luces. A lo lejos, el edificio más alto del centro, la Torre Solaria, brillaba esplendorosamente en la oscuridad. Era el lugar donde había jugado de niña y la sede del Grupo Solaria, el colosal imperio de miles de millones de euros que pronto dirigiría oficialmente. Javier, Carmen, me llamabais inútil y os reíais de mí por no tener a nadie. Bien. Esta noche os demostraré, a vosotros y al mundo entero, quién es el verdadero inútil. Pronto descubriréis que esa inútil a la que pisoteasteis sin piedad es alguien a quien no podríais ni mirar a la cara en esta vida, ni en la siguiente.
La noche era profunda. La verdadera función acababa de empezar. La puerta se cerró de un portazo a mis espaldas, bloqueando por completo el ruido asfixiante y las maldiciones de la casa de los García. El aire fresco de la tarde de principios de otoño me despejó la mente como nunca. Arrastrando mi pequeña maleta, caminé bajo las tenues farolas de la vieja urbanización. Mi sombra se alargaba tras de mí. No miré atrás, ni una sola vez. Sabía perfectamente cómo estaría el ambiente en la casa de los García en ese momento. Carmen probablemente se estaría golpeando el pecho, maldiciéndome por ser una desagradecida y una ingrata. Quizás incluso estaría culpando a Javier por no haber sabido domar a una inútil como yo. Y Javier, un hombre con un ego tan grande como vacío su interior, sentiría más la ira por la humillación pública de que su esposa le entregara los papeles del divorcio que la tristeza por haberme perdido. Seguramente, en su furia, habría roto el acuerdo, o si le quedaba algo de sensatez, estaría analizando fríamente las cláusulas, maquinando cómo hacerme arrepentir, esperando el día en que yo, arruinada, volviera de rodillas suplicando su perdón. Pero, lamentablemente para él, ese día nunca llegaría. En la entrada de la urbanización había un taxi corriente. No lo había llamado yo, así que fruncí ligeramente el ceño. En ese momento, un hombre de mediana edad, con un traje negro impecable, de porte erguido y aspecto ágil, bajó rápidamente del asiento del conductor y se acercó a mí. Su mirada era penetrante, pero sus modales, sumamente respetuosos. Señorita, dijo en voz baja, con una mezcla de emoción y alivio contenidos. El señor Morales me ha enviado para garantizar su seguridad. El coche está a la vuelta de la esquina. Lo reconocí. Era Marcos, el jefe del equipo de seguridad interna de la familia, directamente a las órdenes del señor Morales. Parece que el señor Morales había actuado mucho más rápido de lo que yo esperaba. Asentí y sin hacer preguntas le entregué la maleta. La recibió como si fuera un tesoro precioso, la colocó con cuidado en el maletero del taxi y me abrió la puerta trasera. A esta dirección, por favor, dije al subir al coche, dándole la dirección de un ático con vistas al Parque del Retiro en el corazón del barrio de Salamanca. Era una de las propiedades que mi madre me había regalado al cumplir la mayoría de edad, un lugar que no había pisado en 3 años y que había dejado en manos de un equipo de gestión profesional. Entendido, respondió Marcos escuetamente, y puso el coche en marcha. El taxi salió suavemente de la urbanización que había sido el símbolo de mi opresión y humillación durante 3 años, mientras las calles, a la vez familiares y extrañas, pasaban rápidamente por la ventanilla. Los últimos 3 años desfilaron por mi mente como una película muda. El desprecio, las burlas, las críticas interminables y la fría traición de mi marido. Ya no me dolía el corazón, solo quedaba una determinación gélida. Había pagado con 3 años de mi juventud para aprender una lección sangrienta, a ver el interior de las personas y a ver con claridad mi propio camino. El coche se detuvo 2 manzanas más allá, junto a una tranquila avenida arbolada. Delante, un sedán negro, de líneas curvas elegantes y un lujo discreto, esperaba en silencio entre las sombras. Junto al coche, un anciano con el pelo perfectamente peinado y vestido con el atuariado tradicional de un mayordomo. El señor Morales. Era el hombre de mayor confianza de mi abuelo materno, un pilar que había presenciado mi crecimiento y el de mi madre. También fue uno de los miembros fundadores del grupo Solaria. Cuando bajé del coche, el taxi desapareció sin hacer ruido. El señor Morales se acercó a paso rápido. Sus ojos, marcados por las huellas del tiempo, se humedecieron por un instante. Me miró profundamente y con una voz temblorosa casi inaudible dijo: «Señorita, por fin nos ha llamado. Han sido 3 años. El presidente y su madre la han esperado día y noche». Al ver el rostro del señor Morales, notablemente envejecido en estos 3 años, sentí una punzada en el corazón, pero reprimí rápidamente esa emoción. No era momento para sentimentalismos. Me acerqué y abracé brevemente a ese anciano que era como de la familia. «Señor Morales, gracias por todo. He vuelto». 6 simples palabras, pero el señor Morales se irguió de inmediato y sus ojos recuperaron su agudeza y experiencia habituales. «No diga eso, señorita. Lo importante es que ha vuelto. Todo está preparado». Se hizo a un lado y me abrió cortésmente la puerta del sedán negro. Reconocí que era un Maybach de edición limitada, blindado. Su precio era suficiente para comprar la pequeña fábrica de los García y aún sobraría dinero. Me senté en el comodísimo asiento trasero. Un ligero aroma a sándalo, que calmaba la mente, impregnaba el habitáculo.
El señor Morales se sentó en el asiento del copiloto y Marcos, en el del conductor. ¿Desea ir primero a la residencia para descansar, señorita? ¿O? Preguntó el señor Morales. Vamos a El Mirador. Era el nombre del ático. Por el camino, póngame al día sobre la situación del grupo y la salud del abuelo. Hablé de forma concisa, desviando la mirada hacia el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad. Esa prosperidad, que en un tiempo me pareció tan lejana, pronto estaría a mis pies. Entendido. El señor Morales cambió inmediatamente a modo profesional. Sacó una fina tablet y comenzó a informar de manera clara y eficiente. La mayor crisis del grupo en este momento es un proyecto de energías renovables en el mercado europeo. Un ataque malintencionado de la competencia ha provocado una contracción del flujo de capital y la cotización de las acciones ha sido muy volátil últimamente. Hay discrepancias entre algunos miembros del Consejo y en cuanto al presidente, su estado no es bueno. Los médicos han ordenado reposo absoluto y le han advertido que no puede hacer más esfuerzos. Pero ha estado aguantando hasta su regreso. Sentí un vuelco en el corazón. La salud de mi abuelo era la razón más importante por la que finalmente había decidido volver. Ese hombre, que una vez fue una montaña de fortaleza y me dio un amor infinito, estaba ahora en una situación crítica, y las luchas internas en el grupo eran mucho más graves de lo que pensaba. Comunique a todos los consejeros y directivos clave que deben asistir puntualmente a una videoconferencia global esta noche a las 9. La presidiré yo misma. Cerré los ojos y me recosté en el suave reposacabezas. Mi mente procesaba la información a toda velocidad. El tema de la reunión será restablecimiento de la disciplina interna y oficialización de la sucesión en el poder. ¿Entendido?, dijo el señor Morales con un brillo de admiración en los ojos, y comenzó a ejecutar mis órdenes de inmediato. El coche se deslizó silenciosamente hacia el aparcamiento subterráneo de El Mirador y se detuvo frente a la entrada del ascensor privado. El ascensor subía directamente al ático. Cuando las puertas se abrieron, a pesar de estar mentalmente preparada, me sentí ligeramente abrumada por la escena. Un salón de 6 metros de altura, con una cristalera panorámica de 360 grados que ofrecía una vista deslumbrante del skyline de Madrid y el sinuoso Parque del Retiro, que parecía una cinta de seda. La decoración era minimalista y moderna, pero cada mueble, cada detalle, desprendía un lujo contenido y una distinción fuera de lo común. Un grupo de empleados uniformados y perfectamente entrenados ya esperaba en fila. Bienvenida a casa, señorita. Necesito una ducha y cambiarme de ropa. En una hora, traed a mi despacho toda la documentación sobre el proyecto europeo y el informe financiero del último trimestre. Me quité la raída chaqueta de punto que había llevado durante 2 años en casa de los García. Se la entregué a una empleada y di las instrucciones con voz serena. Sí, señorita, lo prepararemos de inmediato, respondió cortésmente una mujer de mediana edad que parecía la gobernanta, y se puso en marcha al instante. Me sumergí en una bañera de hidromasaje con vistas a la noche madrileña, perfumada con aceites aromáticos de la más alta calidad. El agua caliente relajó mis nervios tensos. Al cerrar los ojos, la escena del cumpleaños en casa de los García volvió a mi mente. La cara maliciosa de Carmen, la actitud fría y egoísta de Javier, las diversas miradas de los parientes. Ahora, esas imágenes ya no lograban perturbar mis emociones. Al contrario, eran como un tónico que fortalecía aún más mi determinación. Tras eliminar el cansancio, me vestí con un traje de alta costura perfectamente entallado y me recogí el pelo largo en un moño pulcro. La mujer que me devolvió el espejo, con una mirada afilada y carismática, era una persona completamente diferente de la nuera cohibida de la casa de los García de hacía apenas unas horas. Bien, esta es la verdadera Sofía de la Torre. A las 8:50 de la noche, entré en el despacho, equipado con la tecnología de comunicación más avanzada, comparable a la de la sede central de una corporación. Sobre el enorme escritorio de madera maciza, ya estaban los documentos confidenciales que el señor Morales había preparado. Los hojeé rápidamente, mi mente funcionando como un superordenador, analizando datos y riesgos potenciales. A las 8:59 me senté en la silla principal del escritorio, un símbolo de poder y estatus. Respiré hondo y activé el sistema de videoconferencia global. Inmediatamente, decenas de pequeñas ventanas aparecieron en la pantalla. Eran los consejeros y directivos clave del Grupo Solaria, repartidos por las sedes de todo el mundo. Muchos de ellos mostraban expresiones de extrañeza, cautela e incluso un leve desdén. La mayoría adoptaba una actitud de espera o de duda ante la señorita que había aparecido de repente después de 3 años de ausencia. Sin saludos preliminares,
Recorrí todas las cámaras con una mirada tranquila y fui directamente al grano. Mi voz, transmitida con claridad a través de equipos de alta calidad, llegó a todos los rincones del mundo. Buenas noches a todos. Soy Sofía de la Torre. A partir de este momento, asumo oficialmente los cargos de presidenta del Consejo de Administración y directora ejecutiva del Grupo Solaria. Demos comienzo a la reunión. Mi tono era calmado, pero contenía una autoridad irrefutable. Sin darles tiempo a hacer preguntas o plantear objeciones, entré de lleno en el problema central del proyecto europeo. Señalé varias lagunas clave y estrategias de contraataque que ni siquiera el director del proyecto había detectado. Mis palabras no eran rápidas, pero cada frase daba en el clavo. La profunda comprensión de los asuntos del grupo y la aguda visión empresarial que demostré dejaron atónitos a muchos de los veteranos ejecutivos al otro lado de la pantalla. La reunión duró exactamente 2 horas. Resolví rápidamente varias decisiones importantes que estaban pendientes. Reajusté las funciones de algunos directivos y anuncié medidas de emergencia para estabilizar el precio de las acciones y restaurar la confianza interna. Todo el proceso fue lógico, las instrucciones claras y mi presencia dominó el ambiente. Cuando dije con esto, damos por concluida la reunión, las miradas en las pantallas habían cambiado de la duda inicial al asombro y de ahí a la confianza e incluso al respeto. Al apagar la videoconferencia, el despacho quedó en silencio. El señor Morales, de pie a mi lado, dijo con los ojos llenos de orgullo y emoción: «Ha estado magnífica, señorita. El presidente se alegrará muchísimo cuando lo sepa». Asentí levemente y me acerqué a la enorme cristalera para contemplar el vasto territorio empresarial que ahora debía gobernar, extendido a mis pies. La noche era profunda, pero las luces de la ciudad brillaban más que nunca. Justo en ese momento, en el televisor de pantalla gigante del salón, comenzó el telediario económico de máxima audiencia. Una elegante presentadora informó con voz clara: «Noticia de última hora. Se ha confirmado esta noche la sucesión en la cúpula del Grupo Solaria, un conglomerado de miles de millones de euros que ha sido centro de gran atención en el mundo empresarial. El fundador del Grupo Solaria, el señor presidente, ha dimitido oficialmente de sus cargos de presidente del Consejo y director ejecutivo por motivos de salud. Su única heredera, su nieta la señorita Sofía de la Torre, asumirá todos sus cargos. La nueva presidenta, Sofía de la Torre, a pesar de su juventud, ya cuenta con el pleno respaldo de la familia y del Consejo de Administración, y es conocida por su amplia perspectiva internacional y su excepcional capacidad de gestión. Esta estable sucesión en el poder augura una nueva era de desarrollo para el Grupo Solaria. En la pantalla del televisor apareció oportunamente una foto mía de mis años universitarios en el extranjero, junto con una imagen imponente de la sede del Grupo Solaria. La voz de la presentadora resonó con claridad en el espacioso salón. Tomé un sorbo del té que un empleado acababa de traer, a la temperatura perfecta. Mi mirada pareció atravesar el tiempo y el espacio, dirigiéndose a esa casa al otro lado de la ciudad, que ahora mismo debía de ser un caos. Javier, Carmen, ¿lo estáis viendo? Esa a la que llamabais nuera inútil, desgraciada, la que no puede tener hijos, acaba de convertirse en la dueña de un imperio de miles de millones de euros, que vosotros tendréis que admirar desde abajo por el resto de vuestras vidas. Y esto es solo el principio. Señor Morales, dije, dejando la taza de té, con una voz desprovista de emoción. Esa pequeña fábrica de la familia García. Últimamente están intentando conseguir el contrato de suministro de componentes para nuestra filial, Tecnoibérica, ¿verdad? Una luz perspicaz brilló al instante en los ojos del señor Morales. Sí, señorita. Han invertido casi toda su liquidez y se están jugando el todo por el todo en ese contrato. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Contacte con el director de Tecnoibérica y dígale que Talleres García queda permanentemente excluida de la lista de posibles proveedores. Y comunique en nombre del grupo a todas nuestras empresas asociadas que cualquier tipo de colaboración con Talleres García será considerada un acto hostil hacia el Grupo Solaria. Entendido, señorita, respondió el señor Morales cortésmente y sin dudar. Si hay que cortar la hierba, hay que hacerlo de raíz. Si hay que vengarse, hay que hacerlo a fondo. Le dejaría muy claro a la familia García que al perderme a mí, Sofía de la Torre, no solo habían perdido a una asistenta gratuita, sino también el último respirador artificial del que dependían. Esta noche, sin duda, sería una noche de insomnio para muchos. Y yo, desde las nubes, contemplaría fríamente su desesperación. En el despacho solo quedábamos el señor Morales y yo. En el aire todavía flotaba la presión y la energía invisibles de la videoconferencia recién terminada. Fuera de la enorme cristalera,
Las luces de neón de la ciudad parecían una vía láctea fluyente, y yo me encontraba en la cima de esa galaxia. En la televisión, la noticia de mi herencia del imperio multimillonario había terminado, dando paso a la actualidad internacional, pero la onda expansiva invisible de esa noticia, sin duda se estaba propagando a la velocidad de la luz por todos los rincones de la ciudad, especialmente a los oídos de ciertas personas. Señorita, un té de ginseng recién hecho. Para aclarar la garganta, el señor Morales colocó silenciosamente una cálida taza de celadón junto a mi mano. Sus ojos reflejaban una mezcla de lástima y orgullo que no podía ocultar. Ha sido un gran esfuerzo. Negué con la cabeza y tomé la taza. El líquido caliente descendió por mi garganta, transmitiendo calor, pero mi mente estaba más fría y clara que nunca. ¿Un esfuerzo? Comparado con los 3 años de tortura psicológica en casa de los García, estas 2 horas de mando han sido una liberación. Ha sido la confirmación de que mi lugar, el de Sofía de la Torre, no es aguantar acusaciones injustas en una cocina estrecha, sino precisamente aquí. ¿Hay noticias de los García?, pregunté con indiferencia, dejando la taza. El señor Morales se inclinó ligeramente, con una sonrisa burlona que parecía anticipar mi pregunta. Según la información enviada por el jefe del equipo, Marcos, después de que usted se marchara, la casa de los García se convirtió en un caos. Al principio, Carmen estaba furiosa, lanzando maldiciones e intentando romper el acuerdo de divorcio, pero Javier se lo impidió. Parece que Javier se sintió aliviado tras leer los detalles del acuerdo, pero enseguida se enfureció. Supongo que consideró su acción como un insulto. La ha llamado varias veces, pero al comprobar que su teléfono estaba apagado, se ha puesto aún más nervioso. A estas alturas, apenas estarán asimilando el hecho de que usted se haya atrevido a pedir el divorcio. Me reí con desdén. ¿Apagado? Ese viejo móvil, el número que solo me conectaba con la familia García y su estrecho mundo, fue sellado permanentemente en el momento en que entré en este ático. El que uso ahora es un teléfono satelital con encriptación especial que el señor Morales acaba de entregarme. Las personas que contactan a través de este teléfono son todas figuras que influyen en el rumbo de la economía mundial, Javier. Él ya era una existencia relegada fuera de mi universo. ¿Un insulto? Me dirigí al mueble bar, me serví una copa de coñac color ámbar y la agité suavemente. Pronto no tendrá ni tiempo para sentirse insultado. Como para confirmar mis palabras, el nuevo teléfono sobre el escritorio vibró de repente. El nombre que apareció en la pantalla fue, sorprendentemente, Javier García. ¿Cómo había conseguido este número? Miré al señor Morales con extrañeza. El señor Morales explicó de inmediato. Lo siento, señorita. Ha sido un descuido por mi parte. De alguna manera, Javier debe haber encontrado este número personal que usted usaba hace 3 años como contacto de emergencia en la copia de seguridad en la nube de su antiguo teléfono. Es posible que fuera un contacto que quedó en alguna cuenta de redes sociales vinculada a ese número. ¿Lo bloqueo por completo ahora mismo? No, está bien. Levanté la copa y tomé un sorbo. El rico aroma se expandió en mi boca. Detuve al señor Morales con un gesto. Contestaré. Será divertido escuchar lo que tiene que decir. El teléfono vibraba insistentemente, como el corazón inquieto de Javier en este momento. Dejé que sonara unas cuantas veces más antes de cogerlo lentamente, pulsar el botón de llamada y activar el altavoz. Dígame. Mi voz, a través del altavoz, sonó fría e indiferente, sin rastro de emoción. Hubo un breve silencio al otro lado. Seguramente no esperaba que contestara, y menos con una voz tan tranquila. Enseguida, la voz tensa de Javier, intentando reprimir la ira pero sin poder ocultar la crispación, resonó en el despacho. Sofía, ¿dónde te has metido? Vuelve aquí ahora mismo. Sigue igual. Siempre con esa actitud de superioridad, siempre pensando que debo obedecerle. En silencio, tomé otro sorbo de coñac y esperé tranquilamente sus siguientes palabras. Mi silencio pareció enfurecerle aún más. Su voz se elevó. Te lo advierto. Vuelve arrastrándote mientras todavía estoy de buenas. Vuelve ahora mismo, antes de que cambie de opinión, arrodíllate ante mi madre y pídele perdón, y rompe esos malditos papeles de divorcio. Si lo haces, haré como si esto no hubiera pasado. De lo contrario, ¿de verdad crees que te irá bien después del divorcio? ¿Lo has olvidado? Eres una huérfana sin padres. Sin mí, sin Javier García, ni aunque te prostituyas en la calle te querrá nadie. Las palabras venenosas volaron como dagas. En el pasado, mi corazón se habría hecho añicos, pero ahora, esas palabras solo me sonaban ridículas y patéticas. ¿Cuán impotente tiene que ser una persona para atacar con palabras tan viles a alguien con quien una vez compartió la cama? A mi lado,
El señor Morales tenía el rostro sombrío y una mirada asesina. Le hice un leve gesto con la cabeza para que se calmara. ¿Has terminado?, pregunté con una voz que incluso contenía un atisbo de lástima, aprovechando una pausa en su diatriba. Javier pareció quedarse sin palabras ante mi actitud, respirando con dificultad. Tú, ¿qué quieres decir? Sofía, te advierto que mi paciencia tiene un límite. No pongas a prueba mis límites. ¿Límites? Reí suavemente. Una risa fría como el hielo. Señor García, nunca se le ha ocurrido pensar que no soy yo quien está poniendo a prueba sus límites, sino que usted y toda su familia ni siquiera tienen un límite que merezca la pena que yo me tome en serio. ¿Qué? Javier estaba completamente enfurecido. Probablemente sentía que su autoridad había sido pisoteada como nunca antes. Bien, muy bien, Sofía. Menudas agallas. Pues entonces, muérete de hambre sola ahí fuera. A ver cuánto aguantas. Cuando estés en la calle, no vengas llorando y suplicando. En ese momento, se escuchó débilmente la voz aguda de Carmen al otro lado, como si intentara arrebatarle el teléfono. Javier, ¿qué tanto hablas con esa inútil? Pásamelo. Oye, Sofía, desgraciada, mala pécora. ¿Te atreves a pedir el divorcio? Te lo digo muy claro. Si quieres el divorcio, de acuerdo, pero te irás solo con lo puesto. Y tendrás que admitir públicamente, delante de todos los parientes, que me fuiste infiel y que no puedes tener hijos. Si no, te juro que te haré la vida imposible. Dejé que Carmen despotricara a gusto y luego, con una voz casi elegante, respondí: Señora López, en el acuerdo de divorcio está claramente estipulado que solo me llevaré mis efectos personales. Si desea que me vaya desnuda, así lo haré. Y en cuanto a quién no puede tener hijos, hice una pausa y añadí con un tono burlón: dígale a su hijo, el señor Javier García, que vaya primero al hospital a hacerse un chequeo completo. No todos los problemas vienen siempre de la mujer, ¿sabe? ¿Qué estupideces dices? La voz de Javier sonó aguda, casi aterrorizada por un instante, como un gato al que le han pisado la cola. Sofía, no digas tonterías. Carmen también se quedó sin habla por un momento, como si se ahogara, antes de estallar con más fuerza. ¿Te atreves a maldecir a mi hijo? Que te caiga una maldición. Su reacción fue tan violenta, tan reveladora, que hasta el último vestigio de afecto que pudiera quedar en mi corazón se desvaneció por completo. Parece que mi sospecha no era infundada. Javier realmente tenía un problema. Qué descubrimiento tan irónico. Ya no sentía la necesidad de seguir escuchando los vulgares insultos de madre e hijo, y pasé directamente al verdadero propósito de la llamada de hoy. El golpe de gracia final para ellos. Señor García, mi voz se volvió de repente fría como el hielo y abrumadora. El frío se podía sentir incluso a través de la línea telefónica. Últimamente, su familia se está jugando el todo por el todo para conseguir ese contrato con Tecnoibérica, ¿verdad? Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Unos segundos después, se escuchó la voz temblorosa e incrédula de Javier. Tú, ¿cómo sabes eso? Sofía, ¿para qué quieres saberlo? Te advierto que no se te ocurra hacer ninguna tontería. Ese proyecto es muy importante para mi familia. No es asunto de una mujer como tú. No necesitas saberlo. Mi tono era ligero, pero cargado con el peso de 1000 ejércitos. Solo se lo estoy comunicando. Ese contrato. Los García están permanentemente descartados. No digas gilipolleces, gritó Javier perdiendo la compostura. ¿Y tú quién eres para decidirlo? Si tú dices que estamos fuera, ¿lo estamos? Sofía. Has perdido el juicio. Carmen también gritaba a su lado. Esa inútil fanfarroneando. ¿Crees que Tecnoibérica es algo que tú puedas tocar? Estás tan desesperada por dinero que dices sandeces. Ya no sentía la necesidad de seguir hablando con ellos, y lancé el último golpe mortal. Ah, se me olvidaba presentarme. Permítanme que me presente de nuevo. Soy Sofía de la Torre, la nueva presidenta del Consejo y CEO del Grupo Solaria. Y por cierto, Tecnoibérica es una filial 100% propiedad del Grupo Solaria. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral que duró casi 30 segundos. Podía imaginar a Javier y Carmen con la boca abierta, pálidos como el papel, como si les hubiera caído un rayo. Lo que siguió fue la voz temblorosa y completamente rota de Javier, casi un gemido ahogado, como un sonido arrancado de lo más profundo de su garganta. No, no puede ser, es imposible. Sofía, tú, ¿cómo? Es mentira. Me estás mintiendo, ¿verdad? Créalo o no. Es su problema, dije con indiferencia.
Y como agradecimiento por los exquisitos cuidados que su familia me ha brindado durante los últimos 3 años, el Grupo Solaria y todas sus filiales cesarán toda colaboración con Talleres García. Que tengan suerte. Tras decir esto, sin escuchar más la mezcla de gritos, maldiciones y sollozos desesperados que llegaban del otro lado, colgué. Luego, hice una señal al señor Morales. Bloqueé este número por completo. A partir de ahora, bloqueé toda comunicación proveniente de la familia García o de cualquier persona relacionada con ellos. Sí, señorita, respondió el señor Morales, inexpresivo, pero sin poder ocultar un atisbo de satisfacción en lo profundo de su mirada. Me acerqué a la cristalera y me bebí de un trago el resto de la copa. El licor fuerte descendió por mi garganta, encendiendo un fuego en mi pecho. Javier, Carmen, ¿qué tal sabe el rayo que cae desde las nubes? Y esto es solo el aperitivo. Me cobraré todo lo que me debéis, con intereses. Vuestra pequeña y precaria fábrica solo tiene por delante una lenta asfixia en la desesperación. La noche aún era larga. La calma regresó al despacho tras colgar el teléfono. Solo las incesantes luces de la ciudad al otro lado de la ventana, como incontables ojos fríos, observaban las alegrías y las penas del mundo. Podía imaginar que la casa de la familia García en ese momento se habría convertido en un infierno. El señor Morales permanecía a mi lado como un guardián silencioso. No necesitaba preguntar. Con mis pocas palabras y mi expresión gélida, lo había entendido todo. Señorita, ¿debo pedirle al jefe del equipo, Marcos, que siga de cerca la reacción de la familia García? Preguntó el señor Morales con cautela. Sabía que algunas heridas deben curarse en soledad y algunas venganzas deben llevarse a cabo al ritmo propio, pero también sentía la responsabilidad de mantener todo bajo control. Hice un gesto con la mano y me dirigí de nuevo al mueble bar para servirme media copa más de coñac. El líquido ambarino reflejaba una luz fría en la copa de cristal. No, escuchar los aullidos de los perros derrotados solo añade ruido. Dejémosles digerir esta asombrosa noticia por sí mismos. La desesperación, cuando se deja fermentar con el tiempo, se vuelve más intensa y mortal. Tomé un sorbo. El alcohol fuerte me quemó la garganta, pero mi mente se aclaró aún más. Señor Morales, en cuanto al grupo, especialmente el proyecto europeo, quiero recibir en un plazo de 48 horas un plan detallado de respuesta a la crisis y un calendario de contraataque. Y concierte una reunión presencial mañana a las 9 de la mañana con algunos consejeros clave. Necesito tranquilizarlos personalmente, especialmente al consejero Campos y al consejero Ibáñez. Entendido, señorita. Lo prepararé de inmediato. Una luz de admiración brilló en los ojos del señor Morales, y rápidamente sacó su tablet para registrar y transmitir mis instrucciones. Le gustaba verme tan centrada y decidida. Le recordaba a mi abuelo en su juventud. Me quedé de pie frente a la enorme cristalera, contemplando el bosque de acero, brillante y frío, que se extendía bajo mis pies. El viejo barrio donde vivían los García era un punto tan pequeño en el mapa de esta deslumbrante ciudad que resultaba invisible. Pero ahora, en ese pequeño punto, resonaba el preludio del colapso que yo misma había orquestado. A la misma hora, al otro lado de la ciudad, en la casa de la familia García, en contraste con mi calma y orden, reinaba un caos apocalíptico. Era como si hubiera caído una bomba. No, es imposible. Javier deambulaba como una bestia enjaulada por el desordenado salón. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. Aún aferraba el teléfono, ya mudo, como si fuera su último salvavidas. Sofía, esa inútil. ¿Cómo va a ser la heredera del grupo Solaria? ¿Es una huérfana sin padres? Seguro que está intentando engañarme. Sí, es una estafa. Un truco para conseguir el divorcio. Carmen se había desplomado en el caro sofá de cuero, con el rostro pálido como el papel y los labios temblando. Su arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por un terror y una incredulidad abrumadores. El grupo Solaria. Un imperio de miles de millones. Esa desgraciada. Ella. Se aferró al brazo de su marido, Manuel, que estaba sentado a su lado, con el rostro petrificado y sin decir palabra. Cariño, di algo. ¿Es verdad? Esa malnacida. ¿Es de verdad? Manuel se la quitó de encima bruscamente. Tenía el rostro sombrío y el pecho le subía y bajaba con violencia. Era un hombre de negocios. Aunque su empresa era pequeña, entendía mucho mejor que Carmen o Javier el peso que tenían las palabras Grupo Solaria. Era un coloso que reinaba en esta ciudad, en todo el país. Una entidad a la que pequeñas empresas como la suya solo podían aspirar a acercarse. Si Sofía era realmente la heredera de Solaria, las consecuencias eran inimaginables. ¡Callaos!, gritó Manuel en voz baja.
Las venas de su frente se marcaron. Mirad lo que habéis hecho. Os dije una y otra vez que tratarais bien a Sofía, pero no me hicisteis ni caso. ¿Y ahora qué? Se nos ha caído el cielo encima. ¿Y cómo íbamos a saberlo?, replicó Javier acaloradamente, como si le hubieran pisado la cola. ¿Quién iba a imaginar que lo ocultaría tan bien? Es una estafadora. Nos ha engañado durante 3 años. ¿Engañado? Manuel temblaba de rabia, apuntando con el dedo a la nariz de Javier. ¿Para qué? ¿Para conseguir nuestra miserable fortuna? ¿O tu buen trato? Javier, pon la mano en el corazón y dime, ¿cómo la has tratado estos 3 años? ¿Y tu madre? ¿Cómo la ha tratado? ¿De qué sirve hablar de eso ahora? ¿Qué hacemos? Carmen, sintiendo finalmente el terror de la ruina, empezó a llorar. Lo de Tecnoibérica. Hemos invertido todos nuestros ahorros. Hasta pedimos un préstamo al banco. Sí, si eso se cancela, estamos arruinados. Esa frase fue como un jarro de agua fría para Javier, que se debatía entre la ira y la negación. El proyecto de Tecnoibérica era la única oportunidad de la familia García para resurgir y convertirse en una empresa mediana. Habían invertido casi toda su liquidez y habían hipotecado la fábrica y la maquinaria para obtener un gran préstamo. Si perdían este proyecto, no era solo perder el proyecto. Si lo que Sofía había dicho era cierto, si el grupo Solaria iba a boicotear por completo a Talleres García, a Javier le fallaron las piernas y estuvo a punto de caerse. Corrió hacia la mesa del salón, cogió torpemente el mando a distancia y encendió la televisión. Empezó a cambiar de canal frenéticamente. ¿Qué haces?, preguntó Carmen. Las noticias, respondió Javier con voz ronca. Tengo que ver las noticias. Dijo que era la heredera de Solaria. Si es verdad, habrá salido en las noticias. Con manos temblorosas, finalmente sintonizó el canal de economía donde antes había salido la noticia de mi herencia. Justo estaban reponiendo el informativo de la noche. En la pantalla volvió a aparecer la sede del Grupo Solaria y la presentadora anunció con voz clara: el fundador del Grupo Solaria, el señor presidente, ha dimitido oficialmente por motivos de salud, y su única heredera, su nieta la señorita Sofía de la Torre, asumirá todos sus cargos. Javier se quedó paralizado. Aunque la foto de la pantalla era de hacía unos años, era imposible que no reconociera esa cara. Era Sofía. La misma Sofía que durante 3 años había cocinado en su casa, había lavado su ropa y había soportado que su madre la llamara inútil. En ese instante, fue como si un rayo fulminante cayera sobre las cabezas de Javier, Carmen y Manuel. El último hilo de esperanza que les quedaba fue pulverizado por esta reposición de las noticias. Era verdad. Carmen puso los ojos en blanco y se desmayó en el sofá. Manuel se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer, con el rostro ceniciento. Estamos acabados. Se acabó todo. Javier, como si se le hubieran derretido los huesos, se derrumbó en el suelo. Con los ojos perdidos, miró la figura en la pantalla del televisor, a la vez familiar y extraña, ahora tan noble y deslumbrante, y murmuró: ¿cómo ha podido pasar esto? Sofía, Grupo Solaria, un imperio de miles de millones. Tras el impacto inicial, una oleada de terror y arrepentimiento aún más profunda los engulló como una marea helada. Recordaron todos los abusos, humillaciones y desprecios que le habían infligido a Sofía durante los últimos 3 años. Cada una de esas escenas se convirtió ahora en un cuchillo afilado que les apuñalaba el corazón. Llama, vuelve a llamar, Javier. Aferrándose a un último clavo ardiendo, cogió el móvil como un loco y volvió a marcar. Pero del auricular solo salía la voz fría y mecánica. El número marcado no se encuentra disponible. Probó con el teléfono fijo, con el móvil de su madre, pero el resultado fue el mismo. Habían sido completamente bloqueados del mundo de Sofía. Quiere matarnos, gritó Javier desesperado, y estrelló el teléfono contra el suelo. La pantalla se hizo añicos al instante. Justo en ese momento, el teléfono de Javier sonó de repente. Era un número desconocido. Como un náufrago, recogió el teléfono roto y contestó. Dígame, señor García, soy yo, el subdirector de compras de Tecnoibérica, el señor Pérez. Era alguien que había recibido no pocos sobornos de la familia García. Señor García, ¿qué ha pasado? Acaba de llegar una orden directa de la central para excluir permanentemente a Talleres García de la lista de proveedores. Y además, han ordenado investigar todas las transacciones relacionadas con usted. Señor García, ¿con quién demonios se ha metido? Esta vez la orden viene de la cúpula del grupo,
no hay nada que hacer. Javier sostenía el teléfono, boqueando, sin poder articular palabra. Solo se oía su respiración agitada. Apenas colgó esa llamada, entró otra. Era un proveedor de materias primas con el que llevaban mucho tiempo trabajando. Señor García, lo siento. Acabamos de recibir la notificación de que no podemos renovar el contrato de suministro para el próximo trimestre. Los pedidos existentes también quedan en suspenso. Es una orden de arriba. Dicen que Talleres García está en la lista negra. Lo sentimos, no podemos hacer nada. Nosotros nos haremos cargo de la penalización. A continuación, llamó el gestor de préstamos del banco. Su tono era frío y profesional. Señor García, debido a una grave crisis de gestión en su empresa, nuestro banco ha decidido reclamar la amortización anticipada de su préstamo hipotecario. Le rogamos que devuelva la totalidad del capital e intereses en un plazo de 3 días hábiles. De lo contrario, procederemos a ejecutar la garantía por la vía legal. Las llamadas no cesaban, como la llamada de la parca, empujando a la familia García, paso a paso, hacia el abismo. La ruptura de relaciones con los socios, la reclamación de deudas del banco, la pérdida del proyecto clave. Todo esto ocurrió en menos de una hora desde que colgué el teléfono. El coloso que era el Grupo Solaria ni siquiera necesitaba actuar directamente. Con solo mostrar una actitud, un pequeño barco como el de la familia García naufragaba al instante en las turbulentas aguas del mercado. Carmen, que apenas había recuperado el conocimiento, lloraba desconsoladamente en el sofá. Entre balbuceos, me maldecía llamándome víbora, y luego se lamentaba entre lágrimas. Deberíamos haberla tratado bien. Deberíamos haberla tratado bien. Manuel, con el rostro ceniciento, se sentó a su lado, con la mirada perdida en el vacío. Parecía haber envejecido 20 años en un instante. Javier estaba acurrucado en el suelo, con la cabeza entre las manos, temblando de miedo y desesperación. Recordó las últimas palabras frías que le dije por teléfono: que tengan suerte. No era una bendición. Era la arrogante sentencia de muerte de la vencedora. Se acabó. Todo se había acabado. La riqueza y el estatus de los que una vez dependieron, y de los que se jactaron ante mí, se desmoronaron tan miserablemente ante el verdadero poder. Y la inútil a la que habían pisoteado sin piedad se había convertido ahora en la reina que tenía en sus manos el poder sobre su vida y su muerte. Este giro de 180 grados, este golpe repentino y devastador, destrozó por completo a los 3 miembros de la familia García. La noche aún era larga, pero para ellos, cada segundo de respiración sería una tortura interminable. Y esto era solo el preludio, una pequeña nota inicial en la sinfonía de mi venganza. La verdadera tormenta aún no había llegado. La luz en la casa de la familia García no se apagó en toda la noche. Pero a diferencia del esplendor del pasado, la luz de esa noche iluminaba la desesperación, el miedo y una quietud mortal al borde del colapso. El sonido del teléfono finalmente cesó. No porque la crisis se hubiera resuelto, sino porque todas las relaciones que podían romperse ya se habían roto, y lo único que quedaba era una apatía a la espera del juicio final. En el salón flotaba un hedor indescriptible, una mezcla del olor de las lágrimas y los mocos de Carmen, el humo de los cigarrillos que Manuel fumaba sin parar, y el sudor frío que Javier había derramado en su pánico extremo. El fracaso total del proyecto de Tecnoibérica significaba que la enorme inversión inicial de la familia García se había esfumado. La interrupción del suministro por parte de los principales proveedores paralizó de inmediato las líneas de producción de la fábrica, impidiendo cumplir con los pedidos ya aceptados y acarreando penalizaciones astronómicas. La llamada del banco era como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Si no devolvían el préstamo en 3 días, la fábrica, la maquinaria e incluso esta casa de la que tanto se enorgullecían serían embargadas y subastadas. ¿Qué hacemos, cariño? ¿Qué hacemos?, gemía Carmen con la voz rota. Tenía el pelo revuelto y su caro vestido de seda estaba manchado de lágrimas y mocos. La mujer arrogante de la tarde había desaparecido, dejando solo la imagen patética de una anciana aterrorizada. No podemos arruinarnos así. Ve y suplícale. Ve y suplícale a Sofía. A pesar de todo, estuvisteis casados 3 años. No puede ser tan cruel. ¿Suplicarle?, dijo Manuel con voz burlona, apagando bruscamente un cigarrillo en el cenicero de cristal. Miró a Carmen con los ojos inyectados en sangre. ¿Con qué le vamos a suplicar? ¿Con los 3 años que te pasaste llamándola inútil? ¿O por haberla desterrado a una habitación pequeña y haberla tratado como a una criada? Carmen, ¿todavía no lo entiendes? Esto no es una venganza. Es como pisar una hormiga. Ni siquiera tenemos derecho a suplicar. Javier estaba hundido en un rincón del sofá, con las manos en el pelo,
como si quisiera arrancarse el cuero cabelludo con las uñas. Su mente era un caos. La imagen de la Sofía sumisa y servil de antes se mezclaba con la voz fría y autoritaria del otro lado del teléfono y la imagen inalcanzable de la heredera del grupo Solaria en las noticias de la televisión, a punto de provocarle un colapso mental. No. Algo tiene que estar mal, dijo en un último intento desesperado. Papá, mamá, ¿no os acordáis? Sofía dijo que tenía un tío en el extranjero. Quizás ese tío. Cállate, imbécil, le interrumpió Manuel, señalando la televisión. Salió en las noticias. La única heredera del grupo Solaria es la empresa de su abuelo materno. Ese supuesto tío del que hablaba probablemente sea un alto cargo de Solaria. Durante los últimos 3 años, no hemos estado comiendo mendrugos con un cuenco de oro. Hemos estado pisando una montaña de oro mientras la insultábamos. Idiotas. Toda nuestra familia ha sido una panda de idiotas. La última frase fue un grito de arrepentimiento infinito, de rabia contra sí mismo, su esposa y su hijo. Sí, si desde el principio hubieran tratado a Sofía un poco mejor, aunque solo fuera por aparentar. Con esa conexión como trampolín, la familia García podría no solo haberse hecho rica, sino haberse convertido en una de las familias notables de la ciudad. Pero ahora, todo se había derrumbado por su propia codicia y crueldad. Justo en ese momento, el teléfono roto de Javier volvió a sonar insistentemente. Era una llamada de un amigo que también tenía una pequeña fábrica y con el que solía salir. Javier, como si se aferrara a un salvavidas, cogió torpemente el teléfono y activó el altavoz. Quería escuchar noticias del exterior, o quizás una oportunidad de que todo diera un vuelco. Oye, Javier, tío, eres un campeón. La voz al otro lado estaba cargada de una envidia y unos celos exagerados. Vaya bombazo, macho. Sofía, tu mujer. Bueno, tu exmujer. Resulta que era la princesa de Solaria, la heredera de un imperio de miles de millones. Pero qué suerte tienes, tío. Oye, ahora contamos contigo. A ver cuándo nos presentas a tu exmujer, para que nos caiga algo, ¿no? El rostro de Javier perdió todo el color. Sus labios temblaban, incapaz de decir nada. El otro seguía parloteando. Oye, pero qué discretos erais, ¿no? Viviendo con alguien tan importante y siempre quejándoos de que las cosas os iban mal. Ah, por cierto, me han dicho que se os ha caído el proyecto de Tecnoibérica. Supongo que ahora aspiráis a algo más grande. Cuando celebréis algo, acuérdate de nosotros, ¿eh? ¡Que te jodan!, gritó Javier histéricamente al teléfono y colgó. Luego, volvió a estrellar el teléfono contra la pared. Esta vez, el teléfono se apagó por completo y no volvió a sonar. La llamada de su amigo no le sirvió de consuelo, sino que fue una burla y una humillación extremas. Ellos todavía soñaban con hacerse ricos gracias a Sofía, sin saber que la familia García ya estaba al borde de la bancarrota. Esa noche fue un infierno de agonía para la familia García. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad y en el mundo de Internet, la impactante noticia de la noche había desatado un frenesí. El hashtag Sofía de la Torre heredera multimillonaria se catapultó al número 1 de las tendencias en las redes sociales a una velocidad explosiva. Capturas de pantalla de las noticias, información sobre el grupo Solaria y mis fotos de juventud, frescas pero hermosas, se difundieron como la pólvora por Internet. Joder, esta sí que es una heredera de verdad. 3 años viviendo de incógnito. Qué guapa es. Guapa, capaz y rica. Lo tiene todo. Heredar miles de millones parece una telenovela. Un momento. El nombre Sofía de la Torre me suena. ¿No es la que se casó hace un tiempo con el hijo de un empresario de medio pelo? Ahora que lo dices, me acuerdo. La familia García. La suegra era una bruja que insultaba a la nuera en público llamándola inútil. Sí, esa familia. Dios mío, una heredera rica se casa de incógnito, aguanta todo tipo de maltratos, y ahora es el regreso de la reina para vengarse de la suegra malvada. Esta historia es pura justicia poética. Por favor, que alguien investigue qué ha sido de la familia García. Quiero saber qué ha sido de ese exmarido ciego. Me imagino cómo deben estar ahora en casa de los García. La llamaban inútil, y ahora verán quién es el inútil de verdad. Bravo, presidenta de la Torre. Esa familia de impresentables merece una lección. El maltrato psicológico también es violencia. Deberían arruinarlos. Internet ardía con todo tipo de especulaciones y comentarios. Mi doloroso matrimonio se convirtió en un instante en el cotilleo del público, y la familia García, en el blanco de las burlas y críticas de todo el país. Algunos youtubers incluso comenzaron a investigar el estado financiero de Talleres García y el oscuro historial de Carmen, que en varias ocasiones se había jactado de su familia mientras menospreciaba a su nuera.
Era como empujar una pared que ya se tambalea, como golpear un tambor que ya está roto. La familia García aún no se había declarado oficialmente en quiebra, pero en la opinión pública ya habían recibido su sentencia de muerte social. En el despacho del ático El Mirador, las luces seguían encendidas. Acababa de terminar una videoconferencia con el director del proyecto europeo y de aprobar el plan de contraataque final. Cerré el ordenador y me masajé las sienes doloridas. El señor Morales me trajo un vaso de leche caliente. Señorita, la opinión pública se ha descontrolado. La situación es muy desfavorable para la familia García, informó el señor Morales con calma, como si hablara de un asunto ajeno. Tomé un sorbo de leche y respondí con indiferencia. Era de esperar. El público necesita historias, y los medios necesitan tráfico. La familia García sembró sus propias semillas. Es natural que cosechen lo que sembraron. Me acerqué a la cristalera, y viendo cómo el cielo comenzaba a clarear por el este, añadí: contacte con algunos de los principales medios de comunicación y emita un breve comunicado en nombre del Departamento de Relaciones Públicas del grupo. Algo así como: he asumido oficialmente mis funciones en el Grupo Solaria y me centraré en el desarrollo futuro del grupo. No haré comentarios sobre mi pasado personal y ruego que se abstengan de un interés excesivo. Agradezco la atención del público, pero les pido que se centren en la responsabilidad corporativa y social y en el futuro desarrollo del Grupo Solaria. Esto dejaba clara mi postura y marcaba una línea, al tiempo que mostraba la dignidad de una líder de una gran corporación. También serviría para redirigir la atención del público en una dirección positiva. En cuanto a la familia García, no era necesario que yo interviniera personalmente. Acababan de empezar a pagar por sus pecados. Sí, señorita, revisaré personalmente el texto del comunicado, respondió el señor Morales, y añadió: y en cuanto a Talleres García, el banco ya les ha enviado el ultimátum. Algunos de sus pequeños accionistas, al oír los rumores, han intentado vender sus acciones a bajo precio, pero nadie las compra. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. ¿Nadie las compra? Esto no ha hecho más que empezar. Lo que quiero no es una simple quiebra. Quiero que, en la desesperación de ser traicionados y acorralados, vean con sus propios ojos cómo todo aquello que una vez despreciaron es destruido por sus propias manos. Entendido, dejé el vaso de leche y pregunté: ¿cómo van los preparativos para la reunión del consejo de esta mañana? Todo está listo. Algunos consejeros ya han recibido el orden del día y valoran muy positivamente su gestión de la reunión de anoche. Asentí. Hay que golpear el hierro mientras está caliente. Ocuparme de la familia García era solo un asunto pasajero. Mi verdadero campo de batalla era este imperio de miles de millones, el Grupo Solaria. Aquí es donde me esperaba la verdadera lucha. El sol atravesó las nubes e iluminó la ciudad, dando comienzo a un nuevo día. Para la familia García, sería el último día de agonía antes de la quiebra. Pero para mí, era el primer día de mi andadura empresarial tras el regreso de la reina. La verdadera función aún no había terminado. A las 8:50 de la mañana, llegué a la Torre Solaria, la sede del Grupo Solaria, situada en el corazón financiero de Madrid, en un Maybach hecho a medida. El coche se deslizó suavemente por un acceso privado y se detuvo en el vestíbulo del ascensor exclusivo de la presidencia, en el sótano. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un grupo de altos directivos del grupo, vestidos con trajes oscuros y con expresiones serias y pulcras, ya esperaba en dos filas. A la cabeza, una mujer carismática de unos 50 años. La directora de operaciones del grupo, la COO, la SRA, Seo Min-jong. Buenos días, presidenta, saludó la SRA. Seo, dando un paso al frente con una voz clara y enérgica. Tras ella, todos los directivos saludaron al unísono, y el sonido resonó en el vestíbulo vacío, creando una presión invisible. Asentí levemente, y los recorrí con una mirada tranquila. Reconocí algunas caras de la videoconferencia de la noche anterior, pero la mayoría eran desconocidos. Sin embargo, sin excepción, en sus ojos se mezclaba la cautela, la curiosidad y quizás un atisbo de duda. La pregunta de si una heredera de apenas 25 años, que había desaparecido durante 3 años y había aparecido de repente, podría dirigir adecuadamente este coloso llamado Solaria, estaba en la mente de todos. Buenos días, directora Seo. Vayamos directamente a la sala de reuniones. Sin formalidades innecesarias, hablé con un tono llano pero irrefutable y me dirigí al ascensor privado. El señor Morales y la SRA. Seo me siguieron de cerca a ambos lados. El ascensor subió directamente a la sala del Consejo de Administración, en la última planta. La enorme mesa de reuniones redonda era de una sola pieza de madera maciza,
tan pulida que reflejaba la luz. Estaba rodeada por una cristalera que ofrecía las mejores vistas, dominando más de la mitad de la ciudad. Alrededor de la mesa ya estaban sentadas 7 u 8 personas, los consejeros clave del grupo Solaria, veteranos con una edad media superior a los 50 años, curtidos en 1000 batallas. Cuando entré, las conversaciones en voz baja cesaron de inmediato y todas las miradas se centraron en mí. Vestía un traje de 2 piezas de color azul marino perfectamente entallado, con el pelo recogido y un maquillaje ligero. En mi rostro no había rastro de la inseguridad de una principiante, sino una calma y una autoridad impropias de mi edad. Me dirigí directamente a la cabecera de la mesa, al asiento que siempre se había mantenido vacío para mi abuelo, y me senté con seguridad. El señor Morales se situó silenciosamente detrás de mí como una sombra, y Lasra, CEO, ocupó el primer asiento a mi derecha. Buenos días, señores consejeros. Soy Sofía de la Torre. El tiempo es oro, así que empecemos de inmediato. Sin formalidades ni discursos de investidura sentimentales, fui directamente al grano. Comencé a exponer punto por punto el plan que había elaborado durante la noche para hacer frente a la crisis del proyecto europeo. Analicé en profundidad la situación desde múltiples ángulos: datos de mercado, motivaciones de la competencia, nuestras fortalezas y debilidades tecnológicas, posibles alianzas, gestión de riesgos, etc., y presenté una estrategia de respuesta mucho más audaz y visionaria que la del equipo de proyecto existente. Mi voz era tranquila, pero mi lógica era impecable. Citaba datos con soltura y mis juicios sobre las tendencias del sector eran agudos. Al principio, en los rostros de algunos consejeros veteranos como el señor Campos y el señor Ibáñez había una expresión de escepticismo, pero a medida que mi exposición avanzaba, sus expresiones se volvieron gradualmente serias, y luego se transformaron en asombro y admiración. Cuando propuse una estrategia de adquisición algo arriesgada pero imaginativa en un punto clave, el señor Campos, que había permanecido en silencio, intervino. Presidenta, ¿no es esa propuesta demasiado radical? El riesgo es demasiado alto. Lo miré y respondí con calma. Señor Campos, una postura defensiva es estable, pero no resolverá la crisis actual. El ataque malintencionado de la competencia se aprovecha precisamente de nuestra vacilación. Debemos pasar al ataque, demostrar una determinación y una capacidad superiores a las suyas para intimidar al adversario y revertir la situación. El riesgo existe, sin duda, pero la recompensa nos convertirá en el líder indiscutible del mercado europeo durante los próximos 5 años. Las medidas específicas de gestión de riesgos están detalladas en la página 17 de mi informe. El señor Campos, que no esperaba que yo tuviera un conocimiento tan profundo de los detalles, se quedó momentáneamente atónito y luego hojeó apresuradamente el informe. Después de comprobar el contenido, cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado por completo. Mis disculpas, presidenta. He sido demasiado conservador ante su profunda reflexión. El resto de la reunión se desarrolló completamente bajo mi dirección. Resolví eficientemente varios asuntos importantes, formulé preguntas agudas pero pertinentes sobre el trabajo de algunos directivos y di instrucciones claras sobre la dirección estratégica del grupo para la siguiente fase. La profesionalidad, la determinación y la capacidad de control que demostré durante este proceso disiparon por completo las dudas de la mayoría de los presentes. Cuando la reunión de 2 horas terminó, varios consejeros que habían mantenido una actitud expectante se acercaron a estrecharme la mano al salir, y su actitud era notablemente más entusiasta y respetuosa. Sabía que en esta primera y difícil batalla había logrado afianzar mi posición. Después de la reunión, Lasra, CEO, me siguió hasta el despacho de la presidencia, en la última planta. Era un espacio mucho más amplio y majestuoso que mi despacho en el Mirador, minimalista pero que emanaba clase y autoridad. Presidenta, su actuación en la reunión ha sido realmente impresionante, dijo Lasra. CEO con una voz mucho más sincera mientras me ofrecía un café. Directora CEO, en el futuro tendré que depender mucho de usted para la gestión diaria del grupo, dije con una voz más suave mientras aceptaba el café. En cuanto al proyecto europeo, le pido que dirija personalmente el equipo y lo ejecute según lo planeado. Quiero recibir informes diarios sobre el progreso. Entendido, asintió Lasra. CEO, y tras una breve vacilación, añadió, y una cosa más. En cuanto a Talleres García, el banco ha comenzado esta mañana el embargo de sus activos, y parece que algunos periodistas merodean por las inmediaciones de la casa de los García. Tomé un sorbo de café y mi mirada se enfrió ligeramente. Que se proceda de acuerdo con la ley y los principios. En cuanto a los medios, controle la situación.
No quiero que el nombre de Solaria se vea envuelto en ese tipo de cotilleos. Entendido. Después de que la CEO se fuera, me quedé de pie frente a la enorme cristalera del despacho, contemplando la bulliciosa ciudad. Ocuparme de la familia García era como quitarse el polvo de encima. Mi energía principal debía centrarse en este coloso llamado Solaria. Por la tarde, tenía que reunirme con un influyente personaje de la política y la economía, amigo personal de mi abuelo, para solicitar su apoyo en un importante proyecto del grupo. Mientras el coche atravesaba las concurridas calles, me recosté en el asiento y cerré los ojos. Cuando el coche se detuvo en un semáforo, abrí los ojos despreocupadamente y miré por la ventanilla. Y en ese preciso instante, presencié una escena de lo más dramática. En una esquina, frente a una modesta tienda, una figura familiar recibía con dificultad un sobreabultado de manos de una mujer de mediana edad. Era Javier. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y la barba descuidada. La camisa, que en su día pareció cara, estaba arrugada, y no quedaba ni rastro de su antigua y falsa apariencia de caballero. La mujer de mediana edad que le entregaba el sobre hablaba con una expresión de fastidio. Javier, ya te lo dijo tu tía, no debiste casarte con esa chica sin raíces. No hiciste caso y mira cómo has acabado. Toma esto para apagar el fuego más urgente. Es un préstamo de tu tía, ya veremos más adelante. Esa mujer era la hermana snob de Carmen, es decir, la tía de Javier. Se notaba que la familia García ya estaba pidiendo dinero por todas partes, y que el proceso no era fácil. Javier tenía la cabeza gacha, y no se le veía la expresión, pero los nudillos blancos de la mano que sostenía el sobre delataban la extrema humillación que sentía. Como si sintiera mi mirada, de repente levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron a través de la ventanilla. Las expresiones que cruzaron su rostro en ese instante fueron de lo más variadas. Primero, el desconcierto, después, el shock extremo al reconocerme, y luego, una vergüenza y un resentimiento que llegaban al cielo. Y, sin que él mismo se diera cuenta, un profundo miedo y desesperación. Se quedó paralizado en el sitio, sosteniendo el sobre con el dinero mendigado. El sobre parecía un hierro al rojo vivo, quemando su orgullo. Yo estaba sentada en el coche. La ventanilla estaba tintada y desde fuera no se veía el interior, pero yo pude ver con claridad cada mínimo cambio en su expresión. No hice nada. Simplemente lo observé como si fuera un extraño, sin ninguna emoción. El semáforo cambió y el coche arrancó suavemente. En el espejo retrovisor, Javier seguía paralizado en el mismo sitio, sosteniendo el sobre y mirando fijamente en la dirección en que mi coche se alejaba. Parecía una estatua petrificada, llena de fracaso y humillación. Ese encuentro casual en una esquina fue una burla más cruel y mortal que cualquier palabra. Toda la humillación que estaba experimentando ahora era el justo pago por lo que él y su familia me habían hecho pasar durante los últimos 3 años. El encuentro casual en la esquina fue como un dardo envenenado para los nervios ya al borde del colapso de Javier. No recordaba cómo había salido de allí, ni cómo había regresado a su casa, ya cargada de una atmósfera precaria y desesperada. El sobre con dinero en su mano era como un hierro candente que le quemaba la palma y le hacía temblar el alma. Especialmente la mirada tranquila y penetrante de Sofía a través de la ventanilla, que había desnudado toda su miseria y patetismo, dejándolo sin aliento. «¿Qué miras, cabrón? Nunca has visto a un desgraciado», le gritó a un perro callejero. El perro gimió y huyó, dejándolo solo bajo el sol de la tarde, sintiendo un frío que le helaba los huesos. Al llegar a casa, la mansión estaba en un silencio sepulcral. Carmen ya no gritaba, sino que estaba sentada en el sofá como una muñeca sin alma, con la mirada perdida. Manuel estaba encerrado en el despacho, acumulando colillas en el cenicero. Por la mañana, el banco ya había colocado las pegatinas de embargo y les había notificado que desalojaran la casa en 3 días. El tiempo para que su último vestigio de dignidad fuera brutalmente destrozado se acercaba. «Mamá, le he pedido prestado algo de dinero a la tía», intentó romper Javier el silencio asfixiante, pero su voz sonó ronca. Carmen ni siquiera le miró, murmurando para sí misma. «¿Prestar? ¿Cuánto? ¿Cómo vamos a pagar esa enorme deuda? Se acabó todo. Se acabó. Esa maldita. Quiere matarnos». Al ver a su madre y esta casa, que una vez fue el símbolo de su éxito pero que pronto perdería, a Javier lo invadió un enorme resentimiento e impotencia. ¿Por qué? ¿Por qué Sofía tenía que ser tan cruel? ¿No quedaba ni un ápice del afecto de 3 años de matrimonio? Siendo tan rica, con solo dejar caer unas migajas, la familia García podría resurgir. ¿Por qué tenía que arrancarlos de raíz? En ese momento, el timbre sonó de forma aguda, como la llamada de la parca.
Carmen dio un respingo y Javier frunció el ceño. ¿Quién podía ser a estas horas? Familiares y amigos ya habían dejado de contactarles. Miró por la mirilla de la puerta y su rostro se puso pálido. Fuera, varios hombres de aspecto rudo y vestidos con trajes negros esperaban. ¿Quién es?, preguntó Javier, intentando aparentar calma. ¿Es usted el señor Javier García? Venimos de Gestión de Activos El Cobrador. El banco nos ha delegado la gestión de sus deudas pendientes y hemos venido a negociar. Abra la puerta, por favor. ¿Gestión de Activos El Cobrador? A Javier le dio un vuelco el corazón. Era la empresa de cobro de deudas más infame de la zona. Que ellos intervinieran significaba que el banco no iba a esperar más. No tenemos nada que hablar. Váyanse, gritó Javier. Pero la voz del exterior se volvió más amenazadora. Señor García, queremos resolver esto pacíficamente. Si no coopera, tendremos que tomar medidas un poco desagradables. Por ejemplo, llamar a los periodistas para que retransmitan en directo cómo la familia García es acosada por deudas. No creo que quiera que sus ancianos padres pasen por eso, ¿verdad? ¿Retransmitir en directo? Javier entró en pánico. La familia García ya era el hazmerreír de todo el país. Si además se retransmitía en directo el acoso por deudas, no quería ni imaginarlo. Finalmente, con manos temblorosas, abrió la puerta. Los hombres de traje negro entraron en tropel, y el que parecía el líder, un hombre llamado El Martillo, examinó con su rostro ceniciento a la madre y al hijo. Señor García, señora López, un placer conocerles, dijo con una sonrisa burlona, sentándose en el sofá y cruzando las piernas. Ya conocen la situación. La deuda con el banco, entre capital, intereses y penalizaciones, asciende a un total de 23.850.000 euros. Tienen 3 días para pagarlo. 2. ¿20 millones? Gritó Carmen, a punto de desmayarse. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Ese es su problema, dijo el Martillo con frialdad. Si pagan, nos vamos. Si no, nos cobraremos con esta casa y todo lo que hay dentro. Aunque dudo que sea suficiente. Javier, sudando frío, preguntó, ¿No podría darnos unos días más? Estamos buscando una solución. El Martillo se rió y le mostró en su móvil el video de Javier recibiendo dinero de su tía. ¿Esta es su solución? ¿Con esas migajas? Javier, no seas ingenuo. Todo el mundo sabe que os habéis metido con el grupo Solaria. ¿Quién os va a prestar dinero? El rostro de Javier estaba a punto de estallar de vergüenza. Ah, por cierto, el Martillo hizo un gesto a uno de sus hombres, que inmediatamente comenzó a retransmitir en directo con su móvil. Bueno, amigos, aquí estamos, en la famosa casa del exmarido de la heredera multimillonaria. Estamos aquí para resolver un asunto de deudas. Esta pedazo de casa. Antes les iría bien, ¿eh? Pero ahora, Javier y Carmen se quedaron helados. No esperaban que realmente fueran a retransmitir en directo. El chat de la emisión explotó al instante. Joder, un cobro de deudas en directo. Así que esa es la casa del exmarido ciego. Se lo tienen merecido. Mirad la cara de la vieja. Está blanca como el papel. ¿Y el exmarido? ¿Por qué está tan encogido? ¿Dónde está esa chulería con la que llamaba inútil a su mujer? Pagad la deuda. Morosos. La vergüenza, las burlas, los comentarios maliciosos de los espectadores cayeron como una avalancha. Javier quería que se lo tragara la tierra, y Carmen gritaba entre sollozos. «No grabéis. Por favor, no grabéis. Somos inocentes». Pero sus llantos solo provocaban más burlas. El Martillo, satisfecho, detuvo la emisión y se acercó a Javier para susurrarle. «Javier, sé realista. Ahora mismo, solo hay una persona que puede salvaros. Ve y suplícale. Quizás así tengáis una oportunidad. Si no, en 3 días no solo estaréis en bancarrota, sino literalmente en la calle. Y te aseguro que el proceso será muy, muy feo». Tras decir esto, se fue tranquilamente con sus hombres, dejando atrás a una madre y un hijo completamente destrozados. «Ve y suplízale a Sofía». Javier se derrumbó en el suelo. Vio el chat lleno de comentarios, la imagen deplorable de su madre, cubierta de lágrimas y mocos. Y al recordar la amenaza de El Martillo de que el proceso será muy, muy feo, un terror y una desesperación sin fin se apoderaron de él. Suplicarle a la mujer que él y su familia habían pisoteado durante 3 años era algo más doloroso que la muerte. Pero si no lo hacía, podría acabar realmente en la calle, o algo peor. Mientras Javier se desmoronaba en su agonía, al otro lado de la ciudad, en la sede del Grupo Solaria, yo acababa de terminar una importante videoconferencia internacional. El señor Morales entró silenciosamente e informó. «Señorita,
Desde el cobrador informan que han aconsejado a Javier García tal y como usted deseaba. Y parece que han utilizado un método un tanto drástico y han retransmitido la escena en directo. En la tablet que me entregó el señor Morales, vi el video del cobro de deudas en directo en casa de los García. Vi la imagen patética de Javier y el colapso de Carmen, pero en mi rostro no hubo ningún cambio de expresión. Un circo de payasos, dije con indiferencia y apagué el video. Yo no había ordenado que los humillaran de una manera tan vulgar, pero tampoco pensaba corregir lo que mis subordinados habían hecho por su cuenta. Todo era consecuencia de sus propios actos. Controlen a los medios. Solaria no necesita este tipo de tráfico. Sí, señorita, ya estamos gestionando la opinión pública. Y por la tarde, tiene una cita con el concejal de urbanismo del ayuntamiento. La documentación está preparada. Asentí y borré por completo el asunto de la familia García de mi mente. Su desesperación y sus pataleos eran para mí menos que una piedra en el camino hacia la cima del poder. Mi viaje acababa de empezar, y cualquiera que se interpusiera en mi camino sería reducido a polvo. El espectáculo que Javier montó frente a la Torre Solaria, como era de esperar, se viralizó de nuevo en Internet, sellando la muerte social de la familia García. La imagen de él siendo arrastrado por los guardias de seguridad contrastaba brutalmente con su arrogancia pasada, convirtiéndose en el nuevo hazmerreír de los internautas. Pero todo ese ruido ya no llegaba a mis oídos. Mi mundo ya estaba lleno de asuntos de un nivel superior. El contraataque contra el capital extranjero ya había comenzado. En menos de 20 horas, mi equipo en la sombra había puesto sobre mi escritorio pruebas de su financiación ilegal, sobornos e incluso negocios turbios. Inmediatamente, movilicé a los equipos legal y de relaciones públicas, entregando parte de las pruebas a las autoridades financieras de los países correspondientes y filtrando otra parte a la prensa. El mundo financiero internacional se convulsionó, y ese capital, antes tan arrogante, se autodestruyó entre el desplome de sus acciones y las investigaciones de varios países. El Grupo Solaria convirtió la crisis en una oportunidad, consolidando aún más su posición en el mercado europeo. Todo este proceso silenció las últimas miradas de duda que quedaban dentro del grupo. Mi autoridad se estableció firmemente a través de juicios precisos y una ejecución rápida. Una semana después, se celebró con gran pompa la ceremonia de investidura de la nueva presidenta del Grupo Solaria. Vestida con un traje blanco de un diseñador de renombre, ante innumerables cámaras y las miradas de la élite política y empresarial, presenté con confianza la visión de futuro del grupo. Mi discurso, desprovisto de florituras, estaba lleno de planes claros y una confianza arrolladora. Bajo mi liderazgo, el Grupo Solaria abrirá un nuevo capítulo basado en los valores de la innovación, la colaboración y la responsabilidad. Respetamos el mercado, pero nunca temeremos los desafíos. Cuando terminé, estalló un aplauso atronador. Incliné levemente la cabeza y recorrí al público con una mirada tranquila. En ese momento, ya no era la nuera maltratada de la familia García, sino la verdadera reina que gobernaba un imperio de miles de millones. Sofía de la Torre. Hacia el final de la fiesta posterior a la ceremonia, el señor Morales se acercó y me susurró: «Señorita, Manuel García ha despertado en el hospital y pide verla». ¿En el hospital? Sí. Mientras se celebraba su ceremonia de investidura, Talleres García se declaró oficialmente en quiebra. El shock le provocó un derrame cerebral, y su estado es grave. Carmen también está enferma en la habitación de al lado, y Javier ha desaparecido, huyendo de los acreedores. Guardé silencio por un momento. Quiebra, enfermedad, fuga, el final que había imaginado. Dígales que estoy ocupada, mi voz era fría, y pague anónimamente los gastos mínimos de su tratamiento. Más allá de eso, no es asunto nuestro. No soy una santa. No pensaba devolver mal por bien. Pagar el tratamiento era para evitar habladurías innecesarias, y desde mi posición, era la última y mínima disposición hacia un insecto. No era por compasión. La deuda que tenían conmigo ya había sido saldada con su completa ruina. Sí, señorita. Un mes después, el escándalo de la familia García había caído completamente en el olvido. Su casa fue subastada, y Manuel, hemipléjico, fue ingresado junto a Carmen en una modesta residencia de ancianos. Sobrevivían con una pensión miserable y donaciones anónimas, condenados a una vejez miserable. De Javier nunca más se supo. La familia pagó el precio más alto por su codicia y crueldad. Y yo, Sofía de la Torre, me había adaptado completamente a mi papel de gobernante del imperio. Dirigí el grupo con éxito y mi reputación alcanzó su punto álgido. Una tarde de fin de semana, mientras tomaba un café en el ático El Mirador,
Leía una revista con un artículo especial sobre mí. En la portada de la revista, mi imagen desprendía una mirada penetrante y un carisma poderoso. Mirando el cielo azul por la ventana, mi corazón estaba más tranquilo que nunca. Los últimos 3 años habían sido una pesadilla larga y terrible, pero ahora había despertado y vuelto a mi lugar. El señor Morales dijo con una sonrisa: Señorita, el presidente, al ver lo bien que dirige el grupo, ha mejorado mucho de salud. Asentí. La recuperación de mi abuelo era mi mayor alegría. Señor Morales, ¿cree que una persona tiene que caer al abismo más profundo para empezar a ver la verdad? ¿Para poder sacar una fuerza que no sabía que tenía? El señor Morales respondió respetuosamente: Señorita, usted se habría convertido en una persona extraordinaria pasara lo que pasara. Esa experiencia solo fue un catalizador que le hizo comprender antes la oscuridad del corazón humano y fortalecer su voluntad de forjar su propio destino. Sonreí, quizás, pero una cosa es segura, la Sofía que vivía reprimida en casa de los García está muerta. La que ha sobrevivido es la Sofía con un corazón de acero que gobierna un imperio de miles de millones. No agradezco las dificultades, pero sí me agradezco a mí misma por no rendirme en medio de ellas y por haber logrado volar con mis propias fuerzas. El camino por delante es largo, el mundo es impredecible y los desafíos continuarán. Pero no tengo miedo. Esta vez, tengo todo en mis manos y estoy en la cima. Protegeré mi imperio. Mi leyenda no ha hecho más que empezar.